Bien, bienvenidos a todos, 11 de mayo del 2020, sexta clase online para el grupo Racionalidades para la Construcción del Conocimiento. Y hoy vamos a hablar de cómo elaborar una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación, ustedes la van a elaborar siguiendo algunos criterios que yo les voy a platicar el día de hoy. En primer lugar, cuando hablamos del conocimiento o del saber, tenemos que establecer que hay dos formas que tienen los seres humanos para conocer. Bueno, habría bastantes formas, pero me gustaría en este caso hablar de dos en concreto. Una de las formas que tenemos de conocer, podríamos decir que es el conocimiento empírico. El conocimiento empírico tiene que ver con las experiencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, si en algún momento nosotros vimos el fuego o una llama, ya sea en la estufa o un cerillo que alguien encendió, nosotros conocemos el fuego y lo tocamos, entonces esa experiencia nos va a quemar. Ahí tenemos un conocimiento y ese conocimiento es que el fuego quema. Ese conocimiento lo adquirimos a partir de la experiencia, en este caso de haber sido quemados. Así que fue un conocimiento empírico. Nadie nos lo enseñó, no tuvimos una clase para aprenderlo, simplemente tuvimos la experiencia y entonces ahora sabemos que el fuego quema. Pero también hay este tipo de experiencia sería directa. También hay aprendizajes, podríamos decir, indirectos. Quizá no se quemó ese niño, pero de adolescente, cuando ya sabe leer, lee que el fuego puede quemar, o lee que hay personas que han muerto en un incendio, o lee lo peligroso que puede ser el fuego en ciertas circunstancias y entonces lo aprende de manera indirecta. Eso no fue necesariamente empírico, porque él no se quemó. Sin embargo, leyó algo respecto a las quemaduras y entonces aprendió que el fuego quema, aunque él no se había quemado. ¿Vale? Pongamos otro ejemplo. Varios de ustedes ya están casados o viven con su pareja y entonces tienen una experiencia directa de lo que es el matrimonio o de lo que es vivir en pareja. Los que no han tenido esa experiencia, puede que hayan leído estadísticas sobre el matrimonio, pueden que hayan leído teóricamente sobre lo que es el matrimonio, puede que sepan los tipos de características que tiene la vida matrimonial. Y eso también es conocimiento. También saben sobre el matrimonio indirectamente. Es decir, de manera conceptual, teórica o especulativa quizá, pero no de manera directa o podríamos decir experiencial. De estas dos maneras de conocimiento de las que he hablado ahora, que antes del coronavirus vimos en clase, en la sesión en el aula, antes del coronavirus, que es AC, que es similar antes de Cristo y después de Cristo, lo que ahora tendremos que hacer antes del coronavirus y después del coronavirus. Bueno, antes del coronavirus, en clase habíamos hablado de los enfoques del conocimiento. No sé si ustedes lo recuerdan, que vimos que había racionalismo, empirismo, idealismo, eclecticismo, empirismo, etcétera, relativismo. Y a estas cuestiones las conocimos como filtros de conocimiento. Pero ahora, hablando del saber, pues podemos decir directamente que hay este saber empírico, directo, y hay también un saber conceptual o indirecto. Bien, cuando investigamos, estamos poniendo en juego ambos saberes. Tenemos que mezclar el conocimiento que ya existe, y a eso en una tesis se le llama marco teórico, lo que otros han dicho respecto al tema que nos interesa, pero también tenemos que experimentar de manera directa, tenemos que generar un conocimiento nuevo y ahí entra, sobre todo cuando hay una población en una investigación, es decir, voy con ciertas personas a preguntar cosas o a hacer entrevistas o encuestas y demás, a aplicar distintos instrumentos de recolección de datos o de información, bueno, ahí estoy obteniendo una información directa de personas que han vivido algo concreto o que han tenido una experiencia y que reportan su vivencia
para nosotros documentarlo. Como ven, hacer una investigación entonces implica los dos saberes. Saber lo que ya se sabe, respecto a ese tema y documentar lo que algunas personas han vivido de manera empírica sobre ese tema y entonces conjuntamos ambas cosas y creamos conocimiento. Ese asunto es fundamental cuando hablamos de una investigación. Investigar es crear conocimiento, generar conclusiones que no se habían propiciado antes. Nos acostumbran a suponer o a creer que la investigación es indagar o buscar información, pero son cosas distintas. Cuando en la primaria el profesor o la profesora nos decía investiguen sobre la vida de Miguel Hidalgo y uno iba y compraba la estampita, o al menos en mi época se utilizaba eso, comprabas una estampita en la papelería con la foto de Miguel Hidalgo, atrás traía información y usualmente te pedían copiarla y pegar luego la estampita. Ahora ustedes lo que hacen es buscar, bueno, también en mi época hacíamos eso un poco, que es buscar la información. En mi época ya hablé como anciano, pero bueno, buscar información en internet y entonces hacer un reporte, siempre y cuando no sea cortar y pegar, pero digamos, aunque cortaran y pegaran, están ahí recolectando información. Eso no es lo mismo que investigar, son cosas diferentes. A eso le podemos llamar, insisto, búsqueda de información. No es lo mismo a investigar. Y no es lo mismo, insisto, porque investigar es generar un conocimiento que no existía. Y cuando buscamos información, obviamente, la información tiene que existir para que la encontremos. Son cosas muy diferentes. En la investigación está un elemento generador, creativo. No creativo de que lo inventemos, como si fuera literatura o ficción, sino más bien creativo en cuanto que estamos propiciando que información que no era conocida se elabore, se documente. Por lo tanto, hay muchos indagadores de información, pero no es que haya tantos investigadores auténticos. No es lo mismo. Si yo voy y leo lo que dicen 5, 6, 7 autores y hago un resumen de lo que ellos dicen, resumen, es decir, sus ideas, pues eso no fue investigar. Eso me convierte en un buen buscador de información y quizás en un buen ensayista. Hago un ensayo sobre, no, ni siquiera ensayo, ¿no? Alguien que hace un buen resumen. La gran diferencia entre un resumen y un ensayo es que el ensayo es un documento que contiene una conclusión personal. Hay un cierto elemento creativo en el ensayo que lo hace superior como documento a un resumen, ¿sí? Entonces, hay quienes lo que hacen es resúmenes constantes de otros autores, pero no generando su propio pensamiento o no haciendo una investigación como tal. Así que no es lo mismo ser investigador que ser escritor. Hay escritores que aparte son investigadores, hay investigadores que no escriben mal, porque entonces no están promoviendo lo que investigan, pero también hay escritores que resumen lo que otros han dicho, pero que no necesariamente son investigadores. Bueno, ¿qué se necesita para hacer una investigación? Y no solamente me refiero a hacer una tesis, sino una investigación, que obviamente una tesis requiere de una investigación. La palabra tesis en sí, como tal, tesis, es muy similar a afirmación. Una tesis es decir algo de manera contundente, afirmarlo de manera categórica, porque tenemos bases, argumentos, sustentos, información y elementos como para poder decir esto es así. Eso significa tesis. Pensamos que la tesis es el documento encuadernado que entregamos para titularnos. No, en realidad ese documento debe contener una tesis, entendiendo como tesis la afirmación que nosotros realizamos de manera contundente por lo que hemos investigado, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una investigación, necesitamos una pregunta de investigación. Eso es elemental. Una pregunta correctamente elaborada que nos lleve a un conocimiento nuevo, a comprobar algo, a comparar algo
a definir algo de manera muy, muy concreta. Si no hay pregunta de investigación, no hay investigación. Y a mí me ha llamado mucho la atención cómo de pronto hay, sorprendentemente, tesis que no tienen pregunta de investigación. Es una cosa absurda. Es como decir que puedo tener ojos sin tener cabeza. No hay manera. ¿Sí? Necesitas una pregunta de investigación para investigar. Y una vez que investigaste, elaboras una afirmación concluyente sobre lo que afirmaste. Y a eso se le llama tesis. Espero que vayamos bien hasta acá y que estemos teniendo sintonía con estos aspectos. Para elaborar una pregunta de investigación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos tomar en cuenta? Porque hay una gran diferencia entre una pregunta de investigación y una pregunta coloquial. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué día es hoy? Pues es una pregunta coloquial. Entonces ya podemos decir, es lunes, como respuesta. Lunes 11 de mayo. Pero no fue esa necesariamente una pregunta de investigación, es una pregunta coloquial. Quizá requiere que averigüe qué hora es, que indague qué hora es, pero no tuve exactamente que investigar, porque, insisto, investigar implica que estamos generando algo que se desconoce, dando a conocer algo que no era conocido. Así que la hora, como tal, pues sí es conocido, y tan es conocido que basta que se la pregunte a alguien, o prenda mi aparato o mi teléfono y ahí me va a aparecer la hora. Así que eso es algo que ya es conocido, ¿sí? No es pregunta de investigación. O si yo me hago la pregunta de ¿cuántos libros escribió Fernando Sabater, por ejemplo? Pues no es una pregunta de investigación. Es una pregunta de indagación sencilla que me va a implicar buscar esa información y entonces quizá revise la página web de ese autor, vea cuántos libros tiene y entonces ya puedo decir, hay tantos. Pero esa información ya existía, ¿sí lo ven? Cuando un profesor le pregunta a un niño, ¿cuándo fue que inició la independencia de México? Bueno, pues esa no es una pregunta de investigación. Esa es una pregunta, sí es, pero no de investigación porque tiene que ver con datos que ya existen. Así que ese niño lo que hace es buscar la información y entonces ya se va a dar cuenta cuándo es la fecha en que se inició la independencia, ¿no? Para ver si estamos en sintonía, vendría bien a ver si alguno lo pone en el chat, no sea que ni siquiera sepamos esa fecha. Pero a ver, hay algunas preguntas, déjenme ver. Dice Tania, hay que tener paciencia porque hasta ahora creo que solo hemos buscado información con base a investigaciones de otros. Sí, eso es lo interesante de la cuestión y yo diría lo preocupante de que se forman profesionistas o a veces estudiantes de posgrado que suponen que la investigación es buscar información. Que cuando se meten a Google o a cualquier otro buscador y ponen una palabra, creen que están investigando. No, eso es buscar información que ya existe y tan existe que por eso está en alguna parte de Internet. Pero eso no es investigar y eso es lo patético, que luego se cree que investigar es simplemente eso. No, investigar es propiciar información que no existía y que entonces nosotros al decirla o al exponerla nos volvemos en cierto modo como descubridores o elaboradores de conclusiones nuevas o teorías nuevas que no ha dicho nadie antes. Eso es lo significativo de investigar, porque si no, insisto, es una simple búsqueda de información. Ahora, respecto a tener paciencia, claro, por eso vamos a explicar cómo elaborar una pregunta. Y bueno, ustedes también quédense tranquilos porque no es que les vaya a pedir que hagan una tesis en las 2 semanas que nos quedan, ni nada de eso. Simplemente me interesa que sepan cómo elaborar una pregunta de investigación y yo les voy a pedir un trabajo respecto a eso, pero no tiene que ver con realizar toda la investigación, porque obviamente eso necesita tiempo, del cual contamos con muy poco. ¿Sí? Pero hasta ahora me importa mucho que ubiquen esa diferencia entre simplemente buscar información e investigar. Bien, hay
hay que hacer también una diferencia. Hay muchas personas que opinan sin tener conocimiento sobre aquello que opinan. Eso tampoco es investigar. Por ejemplo, si alguien simplemente dice el COVID-19 es falso, porque yo lo digo. Muy bien, dinos qué leíste, en qué te basas, en cuál teoría, en qué enfoque, con qué marco teórico, desde qué autores, desde qué planteamiento, con cuál metodología, qué nivel de rigor utilizaste, con qué secuencia, con qué instrumentos de recolección de datos, con qué tipo de información. Si eso no se sabe, lo que estás diciendo es una opinión. Una opinión que a la opinión normalmente se le conoce como doxa, con X, doxa. Es una opinión. Y las opiniones son en buena medida gratuitas, casi fortuitas y a veces absurdas. No se necesita mucho para opinar. De hecho, la mayoría de las personas que opinan solo repiten lo que escuchan. Es decir, reiteran opiniones ajenas. Cosa muy distinta es argumentar. No es lo mismo opinar que argumentar. Cuando argumentamos, decimos algo y lo comprobamos, o al menos decimos en qué nos basamos o en qué nos fundamentamos para decir eso, ¿vale? Entonces, la opinión tiene que ver con la doxa y la argumentación o el conocimiento más fortalecido le podríamos llamar episteme, así como se escucha, episteme. Así que si de pronto escuchan a alguien que simplemente dice algo sin tener fundamentos, le pueden decir, estás generando doxa, o sea, solamente das opiniones sin ningún fundamento, ¿sí? La investigación como ejercicio de búsqueda de las personas honestas y responsables es justamente un intento de no quedarse en la doxa, de no quedarme en la mera opinioncilla barata que pulula por ahí de manera reiterada en muchos lugares. Y las redes sociales son un ejemplo muy particular de esa proliferación de doxas nauseabundas, absurdas, ridículas y de pronto hasta tremebundas sobre ciertas cosas sin ningún fundamento, sin ninguna base, sin ningún elemento como para justificar que es verdadero o que al menos es cierto lo que estamos diciendo o lo que se está promoviendo o propagando como si fuera una verdad absoluta. Aparte, como la mayoría de las personas, y no es que tenga datos precisos de cuántas exactamente, pero digamos que un buen porcentaje de la población no pone en duda lo que lee y simplemente lo comparte o lo promueve, entonces la cosa se hace muy problemática porque ahí es donde surgen no solamente las opiniones sin fundamento, sino lo que se llama fake news, que sería una noticia falsa. Alguien lee un encabezado y sin cuestionarse si eso es verdad o no, si tiene base o no, si tiene fundamento o no, a veces sin ver quién lo escribió, que la mayoría de los fake news no tiene el nombre de autor, o sea, no dice quién lo dice, pues estas personas solo lo comparten y entonces propagan mentiras. Eso es volverse, yo diría, una especie de parásito intelectual. Y ni siquiera intelectual, un parásito de la doxa, un parásito centrado en opiniones. Y eso es muy perjudicial, porque si estamos reunidos de gente que solo opina, pero que no fundamenta, que no revisa, que no analiza, que no investiga, pues tenemos el terrible riesgo de acabar igual. Así que por eso de pronto algunos investigadores se vuelven no exactamente solitarios, a veces sí, pero digamos que necesitan su propio espacio para poder cuestionar, criticar, analizar, poner en duda y generar cosas más fundamentadas. No estoy haciendo una defensa de lo antisocial, pero sí una defensa de la crítica ante la proliferación de la doxa y ante la opinión no fundamentada que abunda en tiempos actuales y desde hace muchos años y desde siempre ha sucedido así. Bueno, volvamos al punto porque obviamente da para muchas cosas eso, pero me gustaría hacer una cuestión más de orden práctico para mostrarles cómo elaborar una pregunta de investigación. En primer lugar, tenemos el saber. El saber se divide en campos de conocimiento. Eso
se lo debemos a un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu, y él elaboró una teoría respecto a los campos de conocimiento diciendo, pues, los saberes se pueden dividir en campos o áreas del conocimiento. Un campo de conocimiento en el que ustedes están insertos es la educación, porque podría haber otros campos de conocimiento como la biología o como podría ser la arquitectura o como podría ser la ingeniería. Hay otros campos de conocimiento. Ustedes, al estudiar la licenciatura en educación, digamos, hasta cierto punto han elegido el campo educativo. Y dentro de la educación hay varias líneas de investigación que también podríamos llamar algo así como dimensiones o áreas. Líneas, dimensiones o áreas. Tenemos entonces un primer esquema que es más o menos así. En la parte de arriba está el saber y ese saber se divide en campos de conocimiento, varios campos distintos. Uno de esos campos es la educación. Y dentro del campo de la educación hay diferentes líneas de investigación o subcampos o incluso dimensiones. Ahora, esas líneas de investigación que están en la educación, a manera general, aquí yo les voy a llamar dimensiones. Las dimensiones del fenómeno educativo son varias, pero con fines didácticos y expositivos yo les voy a hablar de seis dimensiones del campo de la educación. Y esas 6 dimensiones son, en primer lugar, la filosofía de la educación. Cuando nos preguntamos sobre aspectos más conceptuales o más profundos respecto de la educación, filosofía de la educación. También está la psicología educativa, tiene que ver con todos los procesos mentales y conductas que se asocian a lo educativo. Estaría la didáctica, que es el arte de la enseñanza, ¿sí? La didáctica, a diferencia de la pedagogía, es una cuestión práctica. Didáctica es todo lo que el docente realiza para favorecer el aprendizaje. Eso es la didáctica, es un arte, distinto a la pedagogía, que es una ciencia que trata de abordar lo que necesita un niño para aprender, pedagogía. Que puede complementarse con la andragogía, por ejemplo, que es la educación de los adultos. Y es chistosillo que de pronto escuchemos a alguien que dice que está educando adultos o que está en posgrado y dice, yo soy muy pedagógico porque sé cómo educar adultos. Bueno, cuando es adulto sería andragógico, ¿no? No es lo mismo ambos conceptos. Bueno, didáctica y algunos aspectos pedagógicos serían una tercera dimensión dentro del campo de la educación. Los repito hasta ahora, por si no ha quedado del todo claro. Primer línea o dimensión sería la filosofía de la educación. Segunda, psicología educativa. Tercero, didáctica y pedagogía. Llevamos 3. La cuarta es la sociología de la educación. Aquí se estudia todos los fenómenos culturales que rodean al aspecto educativo, como la riqueza o no de la familia donde vive el niño, el tipo de interacción que tienen, el nivel cultural que tienen, cómo afecta su aprendizaje, etcétera. Lo vamos a ver en un detalle más, en un momento más con más detalle. También estaría el área de la administración educativa. Esto tiene que ver con quién dirige la educación, con los sistemas de educación, lo que tiene que ver con la SEP en este país, la Secretaría de Educación Pública, con la gestión educativa, con el liderazgo de los directivos, etcétera. Administración educativa. Y por último, la sexta tiene que ver con la historia de la educación. Y aquí analizamos cómo se educaban las civilizaciones antiguas, qué relación hay entre ese pasado y el momento presente, etcétera. Tenemos entonces un esquema como este, ¿sí? Las dimensiones del fenómeno educativo que yo les planteo son 6, o también podríamos llamarlas líneas de investigación, líneas generales.
dentro del campo educativo, filosofía de la educación, psicología educativa, didáctica y pedagogía, sociología de la educación, administración educativa e historia de la educación o historia y educación. Bien, estas 6. Me sentí como cuando estamos con un niño y empezamos a jugar de que uno se esconde y de pronto aparece. Bueno, en fin, me portaré más serio. Ahí tenemos entonces esas 6 dimensiones y enseguida me gustaría ir una por una. Puede ser que ahorita ustedes pregunten, ¿y esto qué tiene que ver con la pregunta de investigación? Muchísimo, porque para elaborar una pregunta de investigación, primero tú tienes que saber en qué campo está, en qué línea de investigación está, que son las que acabo de decir, y en qué sublínea. Las sublíneas son las que vamos a tratar enseguida. En primer lugar, quisiera hablar de las sublíneas de la filosofía de la educación. ¿De acuerdo? Dijimos que la filosofía de la educación era una línea del campo educación. Entonces, las sublíneas son, por ejemplo, la misión y la visión educativa que tiene una institución. El lema, el eslogan, ¿qué significa? Que el eslogan no simplemente es como la frasecita que viene abajo del logo, ¿no? Como distintas que existen en algunas universidades. Entonces, por ejemplo, el logo o el lema, piensa y trabaja, hace notar muy claramente una intención de una universidad. Es no solamente elabore, sino que también haz algo, genera un cambio social, piensa y trabaja. Pero hay también otro tipo de lemas. Ustedes pueden ver a las universidades, tienen distintos tipos de lemas que serían su parte de su visión educativa y también de su misión, ¿no? Por ejemplo, bueno, no quisiera dar algunos eslogans de ciertas universidades como si esto fuera una promoción o una publicidad de las mismas, pero ustedes pueden ver que eso es parte de la filosofía educativa. A veces es mera publicidad y por tanto muchas veces es falsa, ¿no? Y para que la gente se inscriba en esas universidades, sobre todo privadas, te pongo un eslogan que suene llamativo para que tú creas que eso obtienes aquí. Muchas veces sí se obtiene y entonces hay congruencia, pero muchas veces no es así. O los miembros de esas instituciones no están particularmente familiarizados con esa filosofía y entonces se vuelve incongruente, ¿no? O a veces algunas instituciones dirán, nosotros somos esto, pero en la práctica, en la evidencia, se ve que no son eso. Bueno, todo eso tiene que ver con la filosofía de la educación. También está la antropología filosófica, que sería la idea de hombre o de ser humano realizado o consumado que tiene esta universidad. Basta con ver el perfil de egresado de cada carrera y ahí tenemos una visión antropológica. Cuando decimos esta persona va a egresar siendo creativa, propositiva, líder, tenemos una idea del hombre o mujer que queremos formar, ¿sí? Finalidades de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Hacia dónde llega? ¿A quién le interesa? ¿Qué tipo de sociedad formamos a partir de los egresados? ¿Qué tipo de egresados queremos? Y también el contenido teórico que está en el currículum o en los programas educativos. La currícula, podríamos decir, que es como todo el esquema de seguimiento que está en torno a los distintos programas de las distintas carreras, temática y teóricamente y filosóficamente hablando. Así que tenemos este resumen. Estas son sublíneas de la gran línea filosofía de la educación. Así que cuando yo tengo una sublínea, como alguna de estas, ya estoy listo para hacer una pregunta de investigación. Por ejemplo, si escojo la sublínea finalidades de la educación, pues yo podría hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿qué tanto los profesores conocen o cuál es el conocimiento que tienen los profesores respecto a la finalidad educativa de la institución en la que trabajan? Vamos a ver qué tal lo conocemos. Pero vean cómo es una pregunta que se deriva
de conocer la sublínea. Si yo no conozco estas subdivisiones, entonces me voy a quedar con la idea de algunos que creen que están haciendo investigación y le dices, ¿cuál es tu línea? O tu sublínea, ya no digamos sublínea, simplemente la línea y dicen, mi línea es la educación. Pues no, ese es un campo nada más. No hay ahí ninguna pregunta de investigación, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La segunda de las dimensiones que yo les planteé es la psicología educativa. Y cuando hablamos de psicología educativa también hay sublíneas. Por ejemplo, y ahorita no se preocupen tanto por anotarlas así rápido, me interesa más que lo comprendan, ya luego ven el resumen de esta clase y pueden hacer anotaciones. O yo les mando la foto de esto, no pasa nada. Lo subo al grupo de Facebook privado del grupo. En psicología educativa tenemos cosas como la influencia de los factores externos, es decir, que suceden en el aula, para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo les influye estar en un grupo pequeño o en uno grande? O el tipo de pintarrón o pizarrón que usan, o cómo está acomodado el salón, o qué tanta iluminación hay, o el horario en el que tienen la clase, porque a veces eso determina mucho qué tanto se aprende, si es a las 7 de la mañana o si es a las 8 de la noche, pues también tiene modificaciones en los procesos de aprendizaje. También la psicología educativa trata de entender como sublínea la motivación de los estudiantes, qué efectos tiene la motivación en su aprendizaje, cómo motivarlos, pero eso estudiado como fenómeno psicológico en los estudiantes. No tanto lo que hacen los profesores para motivar, esa sería otra área en la didáctica, sino aquí más bien cómo sucede ese proceso de motivación en los estudiantes, también las dinámicas grupales, cómo interactúan entre ellos, si hay uno que es el líder, uno que es el chistoso, cómo entre ellos, o el payaso, cómo entre ellos funcionan. También las relaciones interpersonales que hay entre los estudiantes, cómo manifiestan su poder, su influencia, si aprenden más en grupo que de manera individual, qué factores influyen para que sea de un modo o de otro. También aquí es muy importante ver los tipos de aprendizaje, porque hay que saber que no todos aprendemos igual. Unos aprenden viendo, unos aprenden oyendo, otros aprenden interactuando, otros aprenden tocando o experimentando, y ahí tenemos lo visual, lo verbal, lo kinestésico, lo secuencial, lo global, lo intuitivo incluso. Todos esos son tipos de aprendizaje, que no solamente son los 3 que ha dado por ahí o que se han promovido o dado a conocer con la programación neurolingüística. Obviamente hay más, ¿no? Eso es simplemente se hizo famoso respecto a eso, pero hay al menos 8 tipos de aprendizaje, no solamente 3. Pues todo eso lo estaría viendo la psicología educativa, y nuestro esquema sería más o menos algo así. Si yo elijo una sublínea como esta, la segunda, motivación para aprender, entonces ya me es muy sencillo hacer la pregunta de investigación. ¿De qué manera aprenden matemáticas los niños de tercer grado de primaria en la primaria tal de la población tal? ¿Sí? ¿O qué relación existe entre la motivación de los estudiantes y su aprendizaje de la materia tal cual en tal institución? ¿Sí? Ya podemos hacer preguntas de investigación cuando estoy ubicado en una sublínea. Por eso, a los estudiantes o a cualquier investigador le puede resultar complicado hacer una pregunta de investigación cuando no tiene ni idea de las sublíneas, líneas y campos. O sea, hacer una pregunta así como al aire es algo muy complicado sin saber en qué terreno se está situado. No te puedo enseñar a caminar o a correr si no o no puedes caminar o correr si no sabes qué terreno pisas. Primero necesitas saber dónde estás, ubicar hacia dónde quieres dirigir lo que quieres investigar, y entonces ya luego elaboramos la pregunta. Pero insisto, cuando ni siquiera hay pregunta, pues no hay investigación. Vamos a la tercera área. Todo esto cuando lo edite, aquí pondré los letreritos. Ahorita no, pero o ahorita sí, según vean el video. El tercero es didáctica y pedagogía. Lo dije hace un momento. ¿Qué tiene que ver esto en lo concreto? ¿Cuáles serían las sublíneas? Bueno, por ejemplo, los métodos de evaluación que utilizan los docentes, qué resultado tienen, si vale más hacer examen o trabajos de reflexión o síntesis o resúmenes, cómo lo hacen los profesores, la interacción entre profesor y estudiante,
qué tan importante es que el profesor se muestre seguro, líder en el área que está impartiendo, qué tanto influye que el estudiante tenga confianza en su profesor, porque hay casos en donde hasta se burlan del profesor y es difícil que aprendan algo de él, porque no lo ven como una figura de autoridad, de saber, y eso es importante. El profesor tiene que ser una autoridad, y no me refiero nada más en cuanto a disciplina y que los tenga todos calladitos y demás, ahí simplemente sería como una especie de tirano, sino más bien que sea autoridad en su área. Es decir, que el estudiante confíe que está con alguien que sabe. Y eso es, o al menos que se interesa por saber, y eso es fundamental en este tipo de interacción. Y obviamente lo que el profesor hace, cuando hay esa confianza de parte del estudiante, y ahí estamos en la frontera de lo psicológico, pues es más fácil que haya un aprendizaje. Entonces hay profesores que no tienen esa especie de influencia, y entonces se pueden esforzar mucho haciendo cosas, pero como el estudiante no les tiene confianza, pues tampoco hay tantísimo resultado. Bueno, todo eso podría estar vinculado en la relación, la forma de interacción entre el profesor y el estudiante dentro de la misma dinámica de la clase. Por eso está en la didáctica. También los tipos de enseñanza, como las líneas las líneas pedagógicas que habría, las formas didácticas, las técnicas de instrucción, el desempeño del profesor, qué hace, cómo lo hace, si es puntual, qué tipo de cosas dice, qué enfoques teóricos maneja. Otra sublínea sería el tipo de libro de texto, la forma en que el libro de texto se comprende, también la planeación de la clase, qué hace el profesor antes de la sesión y qué hace durante la sesión, cómo ejecuta la enseñanza, porque la enseñanza se planea, se ejecuta y se evalúa. Entonces, ¿cómo hace eso un profesor? O incluso aquí entran estudios donde comparamos cómo hace eso un profesor de primaria de español y cómo lo hace el profesor de primaria de matemáticas. O el profesor de primaria en la escuela pública y el profesor en la escuela privada. O el profesor universitario y el profesor de bachillerato. Empezamos a comparar. Hay muchas cosas que saber, muchas cosas que aprender, investigar respecto a eso. O sea, la educación el fenómeno educativo es tan amplio que hay muchísimas cosas que podemos descubrir o investigar. Y también aquí se vincula con el uso de recursos didácticos, entraría el uso de las tecnologías, de las TIC, de las TAC. Por cierto que nunca hay que escribir TICs como si fuera un tic nervioso o como si fuera el plural poniéndole la S al final. Es TIC como sigla, T mayúscula, I mayúscula y C mayúscula. TIC, decimos las TIC. Hay una confusión ahí porque de pronto hay quienes piensan que como es plural, tendrían que ponerle TICs, pero no. Si así fuera, la ONU sería ONUS, porque es Organización de las Naciones Unidas, es plural, pero no ponemos ONUS, ponemos ONU, porque solamente estamos poniendo las siglas. Por eso, cuando hablamos de las TIC, es sin la S al final. Bueno, eso un pequeño comercial. Tenemos entonces, en resumen, esto es la dimensión didáctica, implicaría todas estas sublíneas posibles, y en cada una de esas sublíneas hay temas. Si lo ven, los temas son la división de las sublíneas son la división de las líneas, que son las de aquí, y las líneas son la división de los campos. Aquí está lo que les decía de las TIC, justamente ahí. Bueno, ¿qué podrían ir haciendo ustedes mientras yo sigo exponiendo? Pues podrían ir pensando en qué línea quieren hacer su pregunta de investigación. De las que he presentado, a lo mejor alguna les llama la atención. Anoten la que les llame más la atención. Tengan ahí 2 o 3 candidatas de sublíneas. Y en un momento más, escogeremos una pregunta de investigación. No escogeremos, la elaboraremos, la vamos a construir. Bien, vamos adelante. La sociología de la educación. ¿Qué sublíneas tendría la sociología de la educación? Bueno, primero, la relación entre educación y economía. O sea, vamos viendo, eso es importante. Si un niño no ha desayunado y se va a la escuela, pues la situación económica de su familia influye en su aprendizaje, porque el muchachito sin comer le va a ser difícil aprender. Necesitamos haber comido para aprender.
Por eso antes que aprender hay que comer. Ya comiste, bueno, ahora aprende. Pues hay casos en donde no sucede así. O qué tal si hay violencia intrafamiliar. El niño, la niña o el estudiante vive en violencia. Pues obviamente va a mermar su aprendizaje. O si es una estudiante adolescente que es acosada por su propio padre, bueno, pues es una situación social, familiar, que afecta en su aprendizaje. Entonces, no es que la chica sea tonta o no aprenda, vive estresada, porque vive en un conflicto, que es un conflicto social, guión familiar. ¿Ven? O sea, la sociología está vinculada también al fenómeno de la educación. No es nada más lo que pasa en el aula. Esa visión es bastante retrógrada, pensar que la educación se restringe a lo que pasa en las pequeñas paredes del salón. Tiene que ver con hasta lo que el estudiante cenó ayer, en cómo está psicológicamente. Varios y varias de ustedes son personas muy capaces, con mucho talento. Varios de ustedes han desarrollado ese talento, pero también hay algunos que no lo han podido desarrollar porque estructuralmente en el sentido social, pues vienen como con situaciones conflictivas o problemáticas y entonces eso los merma para el desarrollo posible que pueden tener, pero tienen esa potencialidad. Así también le puede suceder a muchas otras personas y no tiene nada que ver, o no solo que ver, sí tiene que ver, pero no solo que ver con tener o no tener dinero. Tiene que ver también con las relaciones familiares, si son sanas, si son, pues ya ni siquiera quisiera decir amables, sino funcionales, o si en el ámbito en el que están o en el ambiente en el que están, pues realmente pueden aprender o no pueden aprender. Cuenta mucho. Hasta el hecho de si un niño tiene su propio cuarto donde se puede encerrar a estudiar, o si más bien tiene un cuarto donde está con otros dos hermanos que todo el tiempo están jugando, hablando, y él no tiene un espacio silencioso como para aprender. Eso, por ejemplo, está afectando mucho en la cuarentena. Hay gente que no tiene un espacio de silencio donde pueda hacer algo, un trabajo intelectual. La relación entre la familia y el aprendizaje, de alguna manera está dicho ahí también, es una sublínea. Los aspectos laborales en cuanto al docente, qué tan satisfecho está el docente en el lugar donde trabaja. Si es un profesor que trabaja en 5 o 6 institutos, pues imagínense, ya perdió todo el esquema de misión y visión de donde está, ya se le revolvieron las formas de evaluar, pero pues si el tipo necesita eso para sobrevivir, pues eso es un problema, ¿no? Es un problema de orden social que lo estudiaríamos con la sublínea sociología de la educación. La representación de la educación pública y privada, ¿cómo lo ve la gente? En algunos países la educación pública se ve como algo lujoso, bastante bien, y en algunos otros países pareciera que se le demerita, ¿no? Hasta hace algunos años en México se pensaba que la universidad pública podría ser deficiente y demás, pero por ejemplo, si analizamos la situación en Jalisco, la universidad pública, en este caso la Universidad de Guadalajara, tiene más investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT que todas las universidades de Jalisco privadas juntas, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar que esa especie de consigna que la educación pública tendría que ser inferior, entre comillas, que la privada, pues, es completamente falsa, errónea, inadecuada, inapropiada. He dicho hace rato cómo influye a veces la doxa. Tendríamos que confrontarla también con las investigaciones concretas. Y ahí les he dado un dato que ustedes pueden verificar si gustan, al menos en el terreno de la investigación. Hay más investigadores dentro del CONACYT en la Universidad de Guadalajara que los investigadores que están en todas las universidades privadas del estado juntas. ¿Sí? Ese es un dato. Puede haber otros datos donde se inicie algún tipo de debate, pero la verdad importa también qué hacen los egresados, la influencia que tienen en el estado los egresados, y eso también tiene que ver con sociología de la educación. Y hay mayor posibilidad de tener influencia cuando tienes más egresados que cuando tienes menos, y cuando tu institución tiene más historia que otras. Entonces, eso es algo digno de ser tomado en cuenta y es significativo. Ahora, también la relación entre las creencias y los aprendizajes. Pareciera raro, pero influye también en qué crees, qué religión tienes, en cómo aprendes o tu visión del mundo en relación a lo que vas aprendiendo, sabiendo. Es
bastante triste que haya algunas personas que desprecian la ciencia por motivos religiosos, como diciendo esto cuestiona mis creencias, así que no voy a creer en eso. En particular, solo por decir un ejemplo, hay personas que siguen poniendo en duda la evolución, que es algo comprobadísimo, ¿no? Me encontré hace no mucho con alguna persona que decía que la evolución era algo falso y que en realidad pues todos venimos de Adán y Eva, según lo dice el Génesis, y no entendía, por más que intentaba explicarse, dos o tres que estábamos ahí, no entendía que pues finalmente eso es una metáfora, es una forma de explicar que dentro de esa creencia hubo un creador. Pero él lo ponía como si fueran dos teorías en disputa y entonces obviamente elegía la que tenía que ver con su creencia religiosa y negaba la evolución. Cuando se le dijo, están los fósiles, que es una forma de comprobar la evolución, él dijo, los fósiles son una trampa del diablo, como diciendo, de todas maneras, la ciencia no dice la verdad, es falsa. Y obviamente podemos discutir sobre pseudocientíficos que se venden y dicen cosas que no son correctas, no el nombre de la verdad científica, por decirlo así, sino a partir de sus proveedores o de sus apoyadores. Pero bueno, eso es otra discusión. Acá el punto es que las creencias religiosas influyen en cómo aprendemos y qué tan importante vemos lo que aprendemos o los saberes o qué tanto los cuestionamos o los aceptamos. También estarían las conductas de riesgo dentro de lo social y lo educativo. Por ejemplo, estudiantes que están embarazadas, pues cómo manejan eso respecto a sus propios estudios, o fenómenos como la drogadicción o como las tendencias o la ideación suicida, incluso la violencia escolar, el bullying o el acoso. Todas esas son cuestiones sociales que tienen que ver con la educación. Y por supuesto también revisar la teoría del género o cómo influye el género, o sea, si se es estudiante hombre o mujer, o si es profesor o profesora, cómo eso influye en su desempeño o en su ascenso en los escalafones académicos y demás. Entonces, como ven, la sociología de la educación es bastante amplia, tiene varias sublíneas y todas son bastante interesantes de averiguar y de cada una de estas podríamos generar varias preguntas de investigación, no una ni dos, sino que hay varias temáticas y dentro de esas varias temáticas, varias preguntas. Obviamente aquí no hago esa otra subdivisión, pero simplemente de educación y economía, que es la primera, podríamos sacar temáticas y de esas temáticas podríamos tener subtemáticas y de esas subtemáticas podríamos tener varias preguntas posibles. Ahora, ¿todo lo que hay que saber de educación ya está dicho? No, hay muchas cosas que saber. Nos quedan dos y cerramos. Cerramos la parte teórica. La otra de las líneas sería la administración educativa, que mencioné hace un momento. Y la administración educativa incluye el tipo de gestión que se realiza en la institución, cómo se maneja el dinero, cuáles son las políticas educativas, cuál es el estilo de gerencia o de dirección de las autoridades educativas en los distintos planteles. Tiene que ver con las relaciones sindicales que de pronto hay. Tiene que ver con la relación entre directivos y profesores, con los sueldos, el tipo de recurso humano de que es el docente, con la publicidad y la propaganda que realizan las universidades y su sistema de promoción o de becas incluso. Todo eso entonces tiene que ver con la administración educativa, que pareciera que no es importante, pero lo es. Y aquí me ha faltado un elemento que es el centralismo o el liderazgo de algunas instituciones, que en este caso sería la Secretaría de Educación Pública, que es la que legitima. Podríamos hablar de procesos de legitimación educativa. Ustedes saben que finalmente el título que obtienen tiene legitimidad si tiene cierto sello que impone o que
delimita alguna institución, que en este caso sería la SEP. Entonces, agregado lo último, entonces están los procesos de legitimación educativa. Y ahí hay interesantes cosas, como por ejemplo, investigar cómo se da de alta una carrera en la SEP, cuál es el REBOE, cómo se forman las nuevas instituciones educativas para que sean aprobadas, si hay ahí o no hay ética en esos procesos, etcétera. Bueno, un gran tema interesante que debatir. Bueno, y la última línea de las que me gustaría hablar es la historia de la educación. Aquí entonces tendríamos varias sublíneas de investigación, como por ejemplo la comparación de metodologías educativas que hay en el pasado respecto a las que hay en el presente. También tendríamos los marcos teóricos que ha habido en la historia de una institución o las etapas de los distintos rectores en alguna universidad, por ejemplo, que se hizo en las distintas gestiones. Estarían también los antecedentes institucionales, por ejemplo, la historia de la educación en México es muy interesante y ahí tendríamos a personajes como Antonio Caso, por ejemplo, que tienen una influencia directa en cómo tuvo que ver la educación en el país, o autores importantes sobre educación en México. Y también el tipo de educación que había en civilizaciones antiguas. Y ahí tenemos un campo de investigación, una línea de investigación, perdón, bastante amplia, que sería pues todo lo prehispánico. Cómo era el estudio de los mayas, la subdivisión, quién era el profesor o el tipo de profesor, a quién seguían, de qué manera se estaban realizando las divisiones sociales a partir de lo que se sabía, la división del trabajo. O sea, hay muchas cosas que ver ahí también de los mexicas. Entonces, podríamos hablar de esta línea y estas sublíneas, que como digo, cada sublínea puede tener también temas, y de esos temas tendríamos que elaborar las preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué llevamos hasta aquí? Pues en total, de lo que les presenté, tenemos bastantes sublíneas de investigación que les he presentado, al menos un par de decenas. Y de todo eso, vendría bien que ustedes ubiquen una o dos sublíneas de investigación que les parezca a ustedes importante como para hacer a partir de ahí su pregunta. Aquí tenemos, me pidieron que pusiera de nuevo esta hoja, ahí la tienen. Así que les voy a dar un momentito para que ustedes definan cuál es la sublínea que más les interesa. Digamos que ya la tienen. Les voy a pedir ahora que atendamos lo que sigue. Ahora sí nos vamos a centrar en cómo hacer la pregunta de investigación. Si ya ustedes tienen su sublínea, ¿cómo hacemos ahora la pregunta? ¿Cómo hacemos la pregunta? Bueno, y yo elaboré una especie de recurso didáctico, una idea didáctica que le llamé la ley de Mickey. No sé si ustedes conocen a Mickey Mouse, este ratón de Walt Disney, que normalmente tiene un símbolo como este, ¿sí? Que serían las orejas y la cabeza. Sería un Mickey. En Walt Disney, esta figurita la vemos en todos lados. Las orejas y la cabeza. Bueno, ¿qué tiene que ver esta ley de Mickey? Que no la busquen en Wikipedia, no existe, simplemente es como yo le estoy nombrando a esto para que quede más claro. Ustedes puedan tener esto. ¿Qué tiene que ver la ley de Mickey con elaborar una pregunta de investigación? Bueno, tiene que ver lo siguiente. Ahora ya tenemos aquí un poco más el contenido. Cuando elaboramos una pregunta de investigación, tenemos que tomar en cuenta la dimensión teórica, que sería la oreja de la izquierda. En la dimensión teórica nos hacemos la pregunta de qué. ¿Qué es el tema central que quiero investigar? Vamos a suponer, por ejemplo, que nos interesó la motivación. Y la motivación, que forma parte de es una sublínea de la línea motivación para el aprendizaje dentro de psicología educativa.
Entonces, digamos que me interesa la motivación. Eso lo pondría en este círculo. Motivación sería la dimensión teórica. Hay una dimensión empírica. Y la dimensión empírica es cuando me hago la pregunta en relación con qué. En este caso, ¿con qué quisiera relacionar la motivación? Vamos a suponer que me interesa relacionar la motivación con el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es la variable que está acá, la variable central, en el entendido de que el aprendizaje depende de la motivación. Y ahí ya tenemos la hipótesis. Tenemos aquí qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje. Y obviamente nos falta decir en quiénes. Y aquí podríamos llamarle a eso la población. Y la población podrían ser estudiantes de primaria, de quinto, o podrían ser estudiantes de segundo de bachillerato, o podrían ser universitarios de quinto semestre en la carrera de educación de Cuballes. Para cualquiera que sea la población, la pregunta es válida. ¿Cuál es el efecto de la motivación en el aprendizaje de los estudiantes tal o cual? ¿O cuál es la relación existente entre motivación y el aprendizaje generado en los estudiantes de tal lugar? ¿Lo notan? A eso se le llama estructura heurística. Es decir, tiene una secuencia. Están clarificadas las áreas. Y para llegar a algo así, teníamos que haber visto lo que tenía que ver con las líneas de investigación. Bueno, están poniendo aquí algunos que ya tienen una línea de investigación. Muy bien, entonces no será complicado elaborar la pregunta. Yo les pido entonces que elaboren la pregunta